Bueno, se los contábamos en titulares. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que 238 miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua llegaron este domingo a El Salvador enviados por Estados Unidos para ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad. Bukele dijo, fueron trasladados inmediatamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, por un periodo de un año renovable. Estados Unidos pagará una cuota muy baja por ellos, pero alta para nosotros. Y es que Estados Unidos acordó pagar $6 millones a El Salvador para encarcelar durante un año a 300 presuntos miembros del Tren de Aragua deportados. También, como parte del acuerdo, Nayib Bukele le pidió a la administración de Donald Trump la deportación de 2 cabecillas de la pandilla salvadoreña MS-13 y de 21 salvadoreños detenidos en Estados Unidos para ser juzgados por las autoridades de ese país. El 3 de febrero, en su visita a San Salvador, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que Bukele había hecho el ofrecimiento de acoger a los presos enviados por Washington. El CECOT, recordemos, es la prisión de máxima de seguridad que el gobierno de Bukele levantó para encerrar pandilleros detenidos en el marco de su guerra en contra de esos grupos criminales, lanzada hace casi 3 años. En medio de esta tensión en Estados Unidos, un juez federal bloqueó temporalmente cualquier posible deportación de presuntos miembros del Tren de Aragua, usando como base legal una ley de tiempos de guerra poco usada para acelerar la expulsión. Sin embargo, durante el fin de semana, Trump invocó los poderes otorgados por una ley creada en el siglo XVIII para acelerar la deportación de migrantes que integra la banda criminal transnacional. La Constitución de Estados Unidos es clara, de hecho, en estipular que el presidente puede invocar esta ley únicamente si el país está en guerra con otro. Para Trump, esta última premisa se cumpliría. Hablamos con Noah Bulldog, director de la ONG Cristosal. Muchísimas gracias por estar hasta ahora con nosotros y me gustaría partir preguntándote qué te parece esta decisión, este acuerdo al que llegan Trump y Bukele. Pues para nosotros es un punto de inflexión para el sistema de derechos humanos internacional y para todos los países de vocación democrática, porque lo que se tiene es una deportación masiva de personas sobre la base de que se le acusan de ser terroristas, pero no han sido condenados de nada. Y tiene 2 mandatarios que deciden que pueden acusar a las personas de ser terroristas y negarles derechos y desaparecerlos en centros penales en El Salvador. Además, sabemos que la capacidad de este centro de detención, que es gigante, sabemos el más importante que tiene El Salvador, ni siquiera está a una mitad de su capacidad. O sea, podrían seguir llegando y llegando más personas que son presuntamente acusadas. Pues sí, esa es la preocupación. No entendemos sobre qué marco legal se está deportando a estas personas. O sea, como decía, entendemos que en Estados Unidos no han sido condenados de nada. No han recibido sentencias, no tienen penas por cumplir. Entonces, ¿qué jurisdicción va a determinar y vigilar el cumplimiento de la pena en un tercer país? Están siendo enviados a un hoyo negro judicial. Y vale la pena mencionar de que en El Salvador, en el marco del estado de excepción, se ha detenido alrededor de 85,000 personas, sin órdenes judiciales, sin investigaciones previas, y han sido negados todos sus derechos procesales. No tienen acceso a visitas familiares, no tienen acceso a representación legal, y la mayoría de ellos no han sido tampoco condenados de nada. Entonces, en El Salvador hay un sistema de centros penales donde no se respetan el debido proceso y donde hemos documentado las prácticas sistemáticas de torturas. Y estas torturas han producido la muerte de por lo menos 366 personas según nuestras verificaciones. ¿Dentro de la cárcel? Sí, en los centros penales, pero también debo hacer la acotación. Nuestras investigaciones sobre prácticas de torturas y muertes indica que la mayoría de las personas que han sido detenidas en el estado de excepción no están en el famoso CECOT. Están siendo detenidos en otros centros penales. El CECOT se ha vuelto como la cara propagandística del estado de excepción, pero en efecto la población que ha sido detenido arbitrariamente está siendo detenido en otros centros penales. Y las figuras de las personas que ven en la pantalla son las figuras de pandilleros viejos con tatuajes,
que a lo mejor han estado condenados y presos desde hace mucho tiempo. ¿Y el estar detenido en otro centro penitenciario que no sea el SECOT es peor o mejor pensado desde el punto de vista de los derechos de estos prisioneros? Pues es importante recordar de que los centros penales de El Salvador son el sistema penitenciario más opaco que tenemos en el hemisférico. No tenemos acceso al SECOT. Lo que hay son videos propagandísticas controlados por el gobierno, es la información sobre condiciones en el SECOT. Sin embargo, tenemos cientos de testimonios de personas que han estado privados de libertad en otros centros penales, y ahí es donde tenemos una base de información muy amplia sobre prácticas de torturas, negación intencional a comida, agua, higiene, servicio médico. Y como decía, eso ha producido por lo menos la muerte de unos 366 personas. Tenemos, de hecho, una gráfica que me gustaría que revisáramos juntos, Noa, que muestra cómo es esta mega cárcel, ¿cierto?, de El Salvador, para que grafiquemos un poco de qué se trata. Mira, ahí la estamos revisando justamente en pantalla. Dice que tiene 2 cercos perimetrales de seguridad con malla ciclón totalmente electrificados y 2 muros de concreto armado que rodean las instalaciones. Además, hay 19 torres de vigilancia. Claro, por eso se dice que también es una cárcel de extrema seguridad, pero además eso conlleva otras cosas. Sabemos que tienen medidas bastante estrictas con las personas que justamente se quedan en ese lugar. Para ti, ¿cuáles son los requisitos básicos que debiese tener cualquier preso, sea cual sea el crimen por el cual está siendo llevado hasta ese lugar? Sí, comenzamos con lo básico. Cualquier persona que es detenido en un centro de máxima seguridad debería de tener acceso a las garantías procesales. Como mencionaba, de los 85,000 personas detenidos en el estado de excepción, ninguno ha sido condenado y van a ser procesados en grupos de 1,000 a 2,000 personas sin evidencia individualizada, ante tribunales ad hoc y jueces sin rostro. Entonces, lo primero que se debería de garantizar, derecho de defensa, los derechos de debido proceso. Y segundo, pues habría que garantizar acceso a comida, a medicina, a la visita familiar. Y ese es un dato muy importante. En El Salvador se niega sistemáticamente, no de manera universal, el acceso a la visita familiar. Y para las familias que han sufrido detenciones arbitrarias en el estado de excepción, que no pueden verificar o constatar el bienestar o paradero de su familiar, está sufriendo una situación de desapariciones forzadas. Entonces, la visita familiar en el contexto nuestro es el derecho de saber si todavía está vivo su pariente que fue detenido de manera ilegal. Sí, claro, y además también pensando que el modelo Bukele, por llamarlo de alguna manera, la manera que él tiene su gobierno de enfrentar la delincuencia en su país, está siendo mirado de cerca por varios países. O sea, lo hemos visto en Ecuador, también en Perú, y además de ser aplaudido también por varios otros países. Si es que, sin ir más lejos, Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad argentina, tiene planeado ya hacer una cárcel de este tipo. Acá en Chile, de hecho, también se ha conversado algo parecido. Pues sí, el populismo punitivo se vende muy bien en ciclos electorales, ¿no? Los gobernantes son muy dados a plantear que en una sociedad hay individuos o grupos que son amenazas para esa sociedad y por tanto no se merecen las protecciones de ley. Y muchas veces son ellos mismos quienes asumen toman o asumen el poder de decidir qué grupos y qué personas sí tienen derechos. Y al principio las poblaciones pueden aplaudir eso, porque en efecto pandillas han causado muchos daños en nuestras sociedades, pero la pérdida de derechos tarde o temprano alcanza a toda la población. Exacto. Y por otra parte, quería saber si ustedes como organización, como ONG, tienen registros de que algo así hubiese ocurrido en el pasado, que un presidente le pague a otro por recibir a sus presos. No, sin duda estamos ante una situación inédita, ¿verdad? Que nuestra consideración es de que en este momento el acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Bukele incluso salta las instancias legislativas y judiciales. Son las asambleas legislativas quien debería de ratificar un acuerdo de esa naturaleza.
Sin embargo, lo que se hizo es proceder a unas deportaciones apresuradas para evadir un orden judicial en Estados Unidos. Entonces, eso es además de ser una acción violatoria de derechos humanos, es preocupante por su naturaleza muy autoritaria. Es que se puede deportar a alguien que está siendo acusado en un país a otro país que ni siquiera es el de su nacionalidad o donde reside. ¿Se puede hacer eso? Pues lo que vemos en principio es de que si se hace, no están cumpliendo con las normativas interamericanas. Y en este caso, como son personas que no han recibido condenas, no está claro qué jurisdicción en El Salvador va a emitir una pena o cuál jurisdicción judicial va a dar seguimiento a su privación de libertad. Por eso decía que son deportaciones que generan desapariciones forzadas. Sí. Personas acusadas sin evidencia, deportadas y desaparecidos en centros penales muy brutales. ¿Qué opinas tú de las imágenes que se ven recurrentemente de los presos siendo rapados, que caminan esposados, de manos, de pies, agachados también? ¿Se consideran violaciones de los derechos humanos o tú lo ves más como parte de la propaganda de Nayib Bukele? ¿Cómo lo ven desde allá, desde su vereda? Sí, como ustedes ya saben, este tipo de videos ya es marca del presidente Bukele, ¿no? Y su objetivo es demostrar brutalidad como objetivo, demostrar el poder de hacer o ser brutal sin ninguna restricción de una institución de control o una norma internacional. Lo hacen también para deshumanizar, para normalizar el imaginario de un enemigo, de un monstruo, de un terrorista, de un pandillero, y así justificar el abuso que le está efectuando. Y como le decía, en principio, como todos hemos sufrido ese tipo de la violencia de estos grupos criminales, no se trata de defender ese tipo de estructuras, sino que recordar de que en la ausencia de las más mínimas garantías, son miles de inocentes en El Salvador que han sido detenidos y sometidos a los centros penales, las torturas, las muertes. Y esa es la preocupación nuestra. Podemos ser indiferentes cuando creamos que se están maltratando a personas malas, pero los derechos son universales. La pérdida de derechos de unos afecta a todos. Sí, perfecto, Noa. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Mega Noticias Mundo, por tu tiempo, por esta entrevista que seguramente es un tema que vamos a seguir abordando en un futuro, por esto que mismo estábamos conversando, ¿cierto? Es un método que al parecer se va replicando en otras partes. Que te vaya bien, gracias. Muchas gracias.